bienvenidos a una nueva edición de Reporte Especial. Estamos para analizar, como siempre, como cada jueves, la política local, regional y bueno, también para hablar de otros temas que hacen, por supuesto, al desarrollo productivo, educativo, científico de la región. Para eso estamos con Dania Tabela, vicerrectora de la UNOVA. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, ¿y vos cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, lo más reciente es que asumió como directora de la CONEAU, ¿no? Un organismo, corríjame si me equivoco, pero encargado de bregar también por la calidad, ¿no? de las distintas carreras. Sí, exactamente. La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Universitaria tiene como finalidad efectivamente propiciar los procesos de aseguramiento de la calidad de las carreras y de las instituciones universitarias públicas y privadas del país. Así que sí, en el plenario de Córdoba los rectores elegían sus representaciones a la CONEAU y fui una de las elegidas, de las honradas, digo yo, porque la verdad es que es un honor poder participar de ese espacio y sobre todo en representación del sistema universitario. Así que la verdad que una alegría y un enorme desafío. Y esto viene después también de un largo recorrido, ¿no? de distintas experiencias, ¿no? Sí, para mí es igual una experiencia absolutamente nueva, porque es un organismo donde se espera que se discuta y que se le dé volumen a la discusión que tiene que ver con la innovación educativa, con la calidad educativa. Entonces la verdad que es una experiencia que encarna en sí mismo un desafío, que va a ser todo un proceso distinto, y lo que el sistema intenta con estas representaciones, tanto en la figura del licenciado Néstor Pan como en la mía, es justamente sostener toda esa experiencia, pero a su vez poder proyectarla en términos de cambios y de modificaciones que venimos discutiendo en el sistema universitario de larga data, que profundizamos durante mi gestión en el Ministerio de Educación y que creemos que ahora podemos consolidar a partir de la acción en la CONEAU. Hay universidades, como por ejemplo la UBA, que no están tan pendientes de la CONEAU. La UBA tiene un proceso diferente. La UBA, cuando fue la sanción de la ley, consiguió un fallo judicial que la eximía de presentar sus carreras de grado, incluidas en el artículo 43 de la ley, que son aquellas consideradas de riesgo o que involucran un interés especial del público: medicina, ingeniería, abogacía, de aquellas que involucran la cuestión patrimonial de la vida de las personas, de la seguridad. Entonces la UBA, sus carreras de grado no se someten a estos procesos de aseguramiento de la calidad, sí el posgrado, que lo hace sistemáticamente. Entonces bueno, es como que hay un proceso de elección que hace la universidad en cada situación. De todas maneras, la UBA ya hace unos años que viene trabajando en la incorporación, así que bueno, también eso es parte de la labor que nos tocará, seguir convenciéndolos de su incorporación a la CONEAU o al sistema que la CONEAU prevé de acreditación. Claro. ¿Y qué piensan las universidades más nuevas sobre este tema? Mira, para las universidades más nuevas la CONEAU es un organismo fundamental, porque es lo que te permite a vos formar parte del concierto nacional e internacional. No hay ningún tipo de vínculo internacional o de reconocimiento internacional que vos puedas pensar si no tenés un proceso de aseguramiento de la calidad. Cuando yo estaba en el ministerio llevamos adelante toda la gestión que derivó en que hace muy poquito, hace un mes, se firmara el acuerdo de reconocimientos de títulos a nivel de la UNESCO en América Latina y el Caribe, y justamente una de las condiciones cuando se empezó a discutir este tema fue que los países que quisieran ingresar a este sistema tuvieran un proceso de aseguramiento de la calidad, o sea, tuvieran o una CONEAU o agencias privadas que lo hagan, pero pasaran por algún tipo de instancia. Entonces, realmente hoy para las universidades de reciente creación o las universidades más nuevas, esto es insoslayable. Ninguna universidad puede presentarse al mundo, muchas veces ni siquiera con sus pares, si no ha pasado por uno de estos procesos, ya sea la acreditación de sus carreras o bien la evaluación institucional. Pensá que la CONEAU también interviene en la evaluación de los proyectos institucionales de las nuevas universidades, en la evaluación de los proyectos institucionales de las universidades privadas, con lo cual tiene un amplio espectro de acción y hoy es un requisito para integrarte al mundo. ¿Y este nuevo cargo va a significar que la vamos a ver menos en Junín, menos en la UNOVA? No, porque es un cargo que, como te decía, requiere más que nada de un trabajo intelectual que requiere más tiempo
dedicado a la producción, claro, a la producción de ideas, a la producción de conceptos, a la producción de nuevos métodos, de innovaciones. Nosotros ya habíamos conversado con algunos miembros de CONIAGUA algunas ideas que teníamos respecto de las carreras que no obligatoriamente deben acreditarse, pero sí que creemos que tienen que pasar por un proceso de certificación. Hay algunas experiencias que se están dando actualmente que requieren que las revisemos y las volvamos a pensar, como es el tema de acreditar los sistemas de educación a distancia. Bueno, digo, hay mucha tarea de articulación, de integración, pero sobre todo de producción de carácter más normativo, de procedimientos o metodológicos vinculados a este tema, que de presencialidad en el organismo. ¿Y cómo está la UNOVA con respecto a las acreditaciones y también al tema de la calidad, que es un tema que veo que siempre el rector lo menciona, junto también a la investigación, al desafío también de elevar la tasa de graduados? Sí, para nosotros la calidad es una condición indispensable en las tres funciones principales que llevamos adelante. Entonces, la universidad desde un muy temprano inicio hizo todos los procesos de acreditación de todas sus carreras, se sometió a un proceso de evaluación institucional por la CONIAU y por la RIEB, por una acreditadora internacional, y a partir de ahí se generó una conciencia en toda la comunidad universitaria de la necesidad permanente de estar autoevaluándonos y evaluándonos. De hecho, un eje de la próxima gestión que iniciaremos el 15 de junio está puesto en recomenzar un proceso nuevo de autoevaluación, una nueva evaluación institucional y evaluar también, incorporarnos al sistema de evaluación que tiene el MINCIT, el ex MINCIT, la Secretaría de Ciencia y Tecnología actualmente, para la evaluación de la función de investigación, como una mirada de afuera que te dé un diagnóstico de cómo estás y hacia dónde después puedes ir dirigiendo tus planes estratégicos. La investigación nosotros la asociamos directamente a la calidad, porque yo lo decía el otro día en la apertura de los jóvenes investigadores. Los científicos, los investigadores son los que nos van poniendo todo el tiempo el desafío a los demás docentes, a los estudiantes, porque van corriendo la frontera del conocimiento. Una universidad que no tiene investigación, digamos, tiene dificultades a la hora de justamente actualizar el conocimiento, de llevarlo lo último que se está discutiendo en la disciplina al aula, y eso impacta directamente en la formación de nuestros graduados. Un tema que me sorprendió es que con más insistencia se empieza a nombrar, y lo nombró también el rector, el tema de las humanidades como una cuestión que empieza a ser clave en un mundo muy tecnológico, pero que falta también esa masa crítica, ¿no? para ponderar, para poner las cosas también en su justo lugar, para ser crítico. Sí, bueno, lo que el rector plantea, y también nosotros hemos ido viendo, es la necesidad de la formación humanística, aún, yo creo que lo charlé con vos en la última entrevista, aún en las carreras no humanidades, digamos, claro, aún claro. en las disciplinas no directamente de las humanidades, pero sí la formación humanística. Nosotros hace muchos años armamos ese ciclo transversal que nos permitió incorporar conceptos humanísticos en la formación de todos nuestros estudiantes. Creemos que es un buen momento para rediscutir ese ciclo. Estamos comenzando a tener conversaciones con el cuerpo docente, con algunos especialistas de otras universidades y de afuera, como para ver cómo actualizamos, cómo rediscutimos esa formación, parándonos en la formación clásica, que obviamente los jóvenes tienen que conocer, los autores que dan sustento al mundo de las ideas, pero también cómo lo ayornamos a lo que está ocurriendo hoy en el mundo, al cambio tecnológico, al cambio en la forma de comunicarse, de vincularse, de generar lazos, esta nueva sociedad, este nuevo paradigma social al que nos enfrentamos a partir de la irrupción de las redes sociales, de la tecnología, del internet. ¿Y cómo se hace, no? Pues yo me imagino que un dilema debe ser, y también veo que pasa en otras universidades también relativamente nuevas, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? Traemos a súper especialistas con todos los honores, traemos número uno de las universidades más prestigiosas, lo hacemos con la gente que tenemos acá. Me parece que debe ser un dilema ese, ¿no? No, sí, es un dilema, obviamente que se trata siempre de generar un mix. Obviamente que necesitas a los número uno, como decís vos, a gente que tenga especialización en el tema, que haya estudiado y que sea de relevancia internacional
en estas cuestiones, pero después tenés que trabajar mucho en la formación de tus recursos humanos locales. Como fue el caso de Verón, ¿no? Como fue el caso de Verón, como fue después el caso de Rodríguez Traversa. Bueno, digo, en esa línea nosotros estamos buscando algunas opciones, estamos trabajando con algunos especialistas. ¿Es sencillo convencer, digamos, a esa gente de nivel, de prestigio, que tiene toda una trayectoria? ¿Es sencillo de convencerlos de que vengan a universidades del interior, por ejemplo? Sí, porque en realidad lo que te ofrece este tipo de universidades es esta posibilidad de formar recursos humanos locales, la posibilidad de pensar sin demasiadas restricciones en términos de la creatividad. Yo tuve hace unos días una conversación con nuestros especialistas y me decía, bueno, ¿cuáles son los límites? Y yo le decía, hacé de cuenta que no hay, después ajustamos, pero trae la propuesta más creativa que se te ocurra, y después vemos qué es lo factible y qué no es lo factible, que nos lo diga la realidad o el contexto, pero no comencemos con limitaciones que nos limiten la posibilidad de crear. Para un intelectual es irresistible. Es irresistible, por eso te digo que no es tan difícil, porque la verdad es que la propuesta tiene que ver con eso, con venir y experimentemos, y veamos qué es lo factible después. En su momento esa fue la charla que tuvimos con el Liceo Verón y bueno, que después hemos podido replicar, pero bueno, vamos justamente a iniciar ese proceso. Eso nos va a permitir trabajar mucho con los recursos que tenemos hoy en la universidad, pero también con recursos locales que están vinculados a la temática. Bueno, veremos. Como todo en la universidad, no son construcciones de corto plazo, lleva tiempo. Y sobre todo en esto que hay que ser muy responsables, pues estamos hablando de la formación de nuestros estudiantes. Claro. Y la gente a veces pide nuevas carreras, ¿no? Es como muy común, es un clásico. Todo el tiempo. Filosofía, sociología, antropología, recursos críticos que faltan, ¿no? En la región, lo vemos, por ejemplo, los que estamos en los medios, nos cuesta un montón conseguir un sociólogo, un antropólogo, un lingüista ante problemáticas como el lenguaje inclusivo, la cuestión de género, problemáticas nuevas que a veces es muy difícil encontrar especialistas de la región, ¿no? Sí, como pasa también en economía, digamos, o en otras áreas. En economía también, claro. Hay muchísimas áreas donde el especialista, a veces en las regiones del interior, falta. Nosotros igual siempre seguimos apostando a trabajar en una oferta académica integral, que integre las distintas variantes, porque además vamos a un mundo donde la especialización en una determinada disciplina, no digo que tiende a desaparecer, sino que tiende a ser bastante más difusa de lo que hasta acá conocemos. El otro día compartía un almuerzo con distintas personas del área de innovación educativa y dábamos cuenta de que ninguno de nosotros trabajaba de su título de grado. Claro. Y se empiezan a ver cruces también, ¿no? De exactamente, bueno, la transdisciplinariedad genera eso, ¿no? Hoy ningún problema ni ningún ejercicio profesional se puede abordar estrictamente desde el conocimiento disciplinar. Por lo tanto, nosotros seguimos apostando a eso y, por supuesto, también en esta gestión vamos a iniciar todo un proceso de rediscusión de la oferta académica que tenemos para permitirnos también, nuevamente, crear nuevas alternativas, trabajar en el esquema de doble titulación con otras universidades con otra trayectoria, porque en esto también siempre hay que ser muy responsables, digamos, ¿no? Uno tiene que trabajar en las formaciones donde es fuerte y también recurrir a las universidades que ya tienen otros trayectos hechos en áreas más específicas como para generar ese vínculo. Hoy tenemos una herramienta que yo creo que todavía le falta mucho desarrollo, que es el tema de los reconocimientos de trayectos formativos, y que vamos a profundizar nosotros desde la UNOVA, pero también más de la mitad del sistema universitario argentino está involucrado en este proceso, con lo cual vamos a abrir muchísimo el campo de posibilidades. Pero bueno, son trabajos que hay que hacer articuladamente con el sistema, con otras universidades, y eso va a ir generando otro tipo de ofertas. Vamos a ir a unos anuncios comerciales y después voy a seguir dialogando con la vicerrectora Dania Tavera. Le quiero preguntar, cómo impacta la crisis económica en la universidad, cuál es el rumbo, ¿no? para los próximos años, si la UNOVA podría tener más alumnos, si los van a ir a buscar. Vamos a hablar un poco de todo, pero en el próximo bloque. Ahora vamos a unos anuncios y enseguida volvemos.
cada día llevamos energía a tu hogar, a tu ciudad, al centro y al norte de la provincia de Buenos Aires, con 36 sucursales, más de 19.000 kilómetros de líneas eléctricas, más de 600 millones de pesos en inversión anual en obras. Trabajamos para brindar el mejor servicio a más de 360.000 usuarios. Edén, energía en todo lo que hacemos. Seguimos en Reporte Especial dialogando con la vicerrectora de la UNOVA, Dania Tabela. Tabela, ¿cuál es el rumbo, ¿no? para los próximos años? Algo de eso adelantó, como el tema de las certificaciones, pero ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es incluir más estudiantes y sostener o mejorar en términos de la calidad. En términos de incluir más estudiantes, nosotros hemos avanzado y decidido en una propuesta que tiene que ver con la formación en oficios, el reconocimiento de saberes, de competencias que permitan reentrenar a nuestros trabajadores, mejorar su posicionamiento en el sector público y privado donde se encuentran desarrollándose y, por supuesto, permitir a quienes no van a la universidad en busca de una carrera, ir a la universidad en busca de una formación alternativa que les permita mejorar su posicionamiento en el mundo laboral. Ese es el futuro. La UNOVA va a hacer una oferta respecto de esa línea, la estamos trabajando con sindicatos, con cámaras, con los distintos actores sociales de nuestras comunidades, de Junín, de Pergamino, de la región, con algunos otros intendentes con quienes estamos trabajando, y bueno, la idea es poder hacer una oferta en todo ese plano que nos permita justamente tener recursos humanos formados y capacitados en otro nivel educativo, pero que mejore las condiciones sociales y de desarrollo para el sector productivo en Junín. ¿La UNOVA podría tener más alumnos? ¿Debería tener más alumnos? Mira, el deber está fuera de esta discusión. Seguramente nos queda un gran trabajo por hacer en términos de obtener más alumnos. Pero tampoco es una cuestión de tener más alumnos por tenerlos, digamos, es una definición de qué nosotros queremos brindar, cuál es el tipo de educación al que queremos que nuestros jóvenes lleguen, y por eso te digo, oficios o la formación en saberes específicos o competencias es una dinámica que vamos a iniciar. Otra dinámica que estamos trabajando es la cuestión de la educación bimodal o a distancia. Eso nos va a permitir abarcar un mayor territorio, que hoy todavía se nos transforma inaccesible, y por supuesto profundizar nuestra política de territorialización. ¿El problema cuál es? En los últimos años hemos crecido en la mayoría de las ciudades de la región, todavía nos queda dar un salto importante. ¿El problema cuál es? Que hay me imagino que un altísimo porcentaje que no llega, ¿no? Directamente a la universidad. Tenemos el 50% de los chicos que no terminan el secundario, ¿no? Ese me imagino que es un problema, ¿no? Ese es un problema, o es una limitante, si querés, para crecer en cantidad de estudiantes. Por eso nosotros tenemos que ir a buscar a esos jóvenes, trabajar conjuntamente con las escuelas, que es lo que estamos comenzando a hacer. Incluso tenemos ya nuestra propia experiencia hecha en nuestra escuela secundaria, para poder transmitir esas experiencias y ver qué es transferible y qué no, a los efectos de mejorar las posibilidades de graduación del colegio secundario. Digamos, si nuestros jóvenes no terminan el colegio secundario, difícilmente los podamos imaginar dentro de la universidad. Pero la UNOVA tiene un desarrollo de política en ese sentido, y esos son los desafíos en términos de la educación. Después hay desafíos que tienen que ver con la dimensión interna. Bueno, una vez que llegan esos estudiantes, ¿cuánto tiempo tardan en graduarse? ¿Por qué el tiempo que demoran? ¿La deserción es alta? La deserción de la universidad está un poco por debajo de la deserción general del sistema, pero la verdad es que sigue siendo alta, o por lo menos no nos conforma, si querés, sería la definición. Con lo cual tenemos un trabajo importante para hacer ahí, lo estamos haciendo. Parte del proceso de autoevaluación que te contaba va a tener que ver con discutir qué política de permanencia y progreso nos damos dentro de la universidad, porque a veces los planes de estudio están organizados de una manera que hoy ya no responden a las expectativas de nuestros jóvenes. Entonces, bueno, hay todo un trabajo para hacer hacia adentro que también se complementa con el hacia afuera. Tenemos que ir a buscar alumnos, pero también tenemos que trabajar con los estudiantes que tenemos dentro de la universidad para mejorar su progreso en la carrera y, por supuesto, su graduación. En definitiva, esa es la medida del accionar de la universidad. ¿Cuántos y cómo se gradúan? Habló de los planes. ¿Cuál es el problema con los planes? Con los planes de estudios en general, en el sistema universitario argentino, tenemos un problema de duración. Los planes están armados
para una duración teórica que en general es superada en la realidad por 2 años y medio de extensión adicional. Esto tiene que ver con que no tenemos alumnos full time en su gran mayoría, esto tiene que ver con la organización y la inflexibilidad de esos planes de estudio. Por eso digo yo que hay un gran trabajo para hacer en términos de acortamiento de carreras, de revisión de los contenidos. Muchas veces los contenidos se solapan entre las distintas materias. A veces hay contenidos periféricos que toman entidad de principales en los planes de estudio. Digo, bueno, todo esto son discusiones. Eso es lo que hacen también las universidades privadas, ¿no? Que es como que son muy ágiles, muy dinámicas, ¿no? Tienen otra dinámica de gestión, con lo cual tienen otras posibilidades de ordenamiento, pero la verdad es que hoy en términos estadísticos, estuve hace poco reunida con representantes de las universidades privadas, yo trabajé desde cuando estuve en la Secretaría, generé un vínculo muy fuerte con todo el sector de las universidades privadas, y la verdad que ellos tienen los mismos problemas que las universidades públicas. La tasa de graduación es un poquito superior a la de las universidades públicas, la tasa de deserción es la misma en los primeros años, con lo cual la verdad que tenemos problemas comunes y tenemos que generar políticas incluso comunes para poder resolverlo. En el caso de la UNOVA, nosotros vamos a avanzar en recomponer o en resolver estas cuestiones. Por supuesto que no es algo que se haga de un día para el otro, no es una decisión que pueda tomar el rector, ni la vicerrectora, ni el Consejo Superior por sí solo. Esto se discute con los docentes, con los estudiantes. Vos sabés que la universidad tiene un sistema de gobierno cuatripartito en realidad, donde todas estas cuestiones se discuten con todos los actores de la universidad. Es un debate que hay que fortalecer con un buen diagnóstico e ir generando flexibilidad de alternativas que nos permitan sostener la calidad, mejorar la inclusión y, por supuesto, para nosotros la inclusión incluye progresar y graduarse. Bien. Normalmente en tiempos de crisis económica, o por lo menos pasaba eso hace algunos años, más gente se volcaba a estudiar, ¿no? Ante la imposibilidad de conseguir un empleo de calidad. Bueno, el estudio a veces es una opción en tiempos de crisis. ¿En la UNOVA está pasando eso? ¿Están observando ese fenómeno? Y nosotros tuvimos una inscripción que aumentó en un 15% respecto del año anterior. Es un número muy elevado, ¿no? Es un número muy elevado, es un número que fue más o menos similar en el resto del sistema universitario. Sí, obedece a una cuestión, casi te dirían los economistas, de costo-oportunidad. Digamos, ¿no? Entonces es un momento en el cual, cuando hay menos demanda laboral, ¿venían creciendo a esa tasa? No. O sea que es un número más alto es un número más alto de lo que usualmente tenemos. Y esto obedece, sí, efectivamente, a la situación de crisis, a la baja en el empleo. A mí me gustaría mucho más que obedeciera a una comprensión de que para tener mejores empleos y más calidad en los empleos necesitamos estudiar, pero la verdad es que es más... Aún es más coyuntural la elección de estudiar o trabajar que de prospectiva para el futuro. Pero bueno, indudablemente eso pasa y hay que poder aprovecharlo, digo yo. En los países llamados del primer mundo, la tasa de graduados es más alta, ¿no? Que en es más alta la tasa de graduados, pero también hay otros mecanismos de selección anteriores y otros esquemas de formación. Menos libertades también a veces para elegir, ¿no? O más restricciones a la hora de desarrollar la carrera, otro tipo de... Todos los países han afrontado estos problemas de la deserción en los primeros años, de la elección de carreras no prioritarias, y han ido tomando medidas de las cuales hay que recoger la experiencia y ver qué es implementable en nuestro país y en nuestro país con su heterogeneidad y en la realidad de cada universidad. E incluso a veces encontrarse heterogeneidades dentro de la propia universidad en función de las carreras. Entonces, bueno, indudablemente hay un proceso que caminar. Es bueno sí salir de la cuestión permanente de la discusión presupuestaria para poder arribar a estos diagnósticos y poder trabajar en estas líneas. Hoy la UNOVA tiene la posibilidad de hacerlo, muchas otras universidades también, y bueno, en ese sentido es que se pretende que vayamos trabajando. Y ese docente también que vimos nosotros quizás en nuestra época de estudiante, parado frente a un pizarrón o simplemente dando una clase teórica, se trata de evitar eso hoy en día, ¿no? Sí, se trata de cambiarlo, no sé si evitarlo. Hay cuestiones, Manes siempre plantea que el único rol que no va a cambiar la tecnología o a reemplazar la tecnología es el del docente. Yo efectivamente comparto con él que el docente en el aula y en vínculo con el estudiante tiene un valor increíble, importante.
Pero indudablemente lo que tenemos que cambiar los docentes es nuestras metodologías. Lo que pasa es que nosotros nos formamos como docentes con docentes que ya actuaban de esa manera, entonces es bastante difícil, pero la realidad es que hoy hay que pensar otras metodologías para sostener el interés del alumno, para poder transformar en conocimiento toda esa información que hoy ya el alumno tiene y circula. Entonces hay que recurrir a otras tecnologías, a otros métodos distintos, pensar en alternativas a la clase magistral, esa a la que haces referencia vos, en la que nos formamos todos nosotros, porque esos docentes eran nuestra ventana al mundo. En la escuela primaria y secundaria, al mundo en general, en la universidad, al mundo del conocimiento específico, disciplinar que vamos a buscar. Hoy nuestros jóvenes y nuestros chicos más pequeños tienen muchísimas más ventanas al mundo que no son los docentes específicamente. Entonces, ese docente se tiene que reconstruir a sí mismo para poder ser un guía en esas ventanas al mundo y ayudarlos a construir el conocimiento, ser colaborativo, generar un espacio de desarrollo de competencias blandas. Muchas veces no estamos preparados para poder coordinar trabajos en grupo, para generar equipos. Bueno, todo eso requiere de un esfuerzo grande por parte del docente, requiere de que la universidad invierta en la formación de sus docentes. Bueno, en eso nosotros estamos trabajando y esperamos ir viendo los frutos. También se necesitan a veces otro tipo de incentivos positivos para poder hacer esos cambios. Bueno, estamos trabajando en diseñar y en trabajar en ese sentido. La crisis económica, ¿no?, que estamos sufriendo impacta en las universidades. ¿En qué cuestiones se puede percibir? Mira, si no impactara en las universidades tendríamos que preocuparnos, porque significa que estamos aislados del mundo, lo cual hablaría muy mal de las universidades. A ver, hay cuestiones que tienen que ver con la coyuntura, que sí impacta, digamos, que tiene que ver con el aumento de los costos de los servicios, digamos, con los mayores costos productos de la inflación que estamos viviendo todos. Digo, eso claramente impacta. El sector universitario acaba de firmar hace unos días la recomposición salarial, que alcanza casi el 45% para el año 2018, con lo cual quedamos muy cerca de lo que fue el periodo inflacionario, teniendo en cuenta más que las paritarias universitarias van de marzo a marzo. Prácticamente quedamos empatando a la inflación. Luego vendrá la discusión de la paritaria 2019, pero en principio la verdad es que los salarios docentes y no docentes universitarios no van a sentir la pérdida que han sentido otros sectores de la población, lamentablemente. En términos de crisis económica, la Universidad Argentina puede o no responder a la misma en función de cómo haya sido su administración previa. Lo cierto es que durante mucho tiempo hubo un mejoramiento de los presupuestos universitarios. De hecho, también en los primeros 3 años de la gestión de Cambiemos, del Gobierno Nacional, los presupuestos universitarios mejoraron aún porcentualmente mejor de lo que lo venían haciendo y comparativamente más cerca al pedido de los rectores que lo que ha ocurrido históricamente. Con lo cual los presupuestos de partida no son malos para afrontar la crisis. ¿De qué depende cómo la puedas afrontar? De la política de administración que vos hayas tenido. Digamos, del porcentaje fundamentalmente que tengas en gasto corriente respecto del gasto no corriente. Y eso yo lo he discutido mucho cuando me tocó estar en el ministerio, y lo he discutido mucho hacia dentro de la universidad antes y en el sistema universitario. Eso depende de la política que uno se fije. Y las decisiones, como la universidad es autónoma y autárquica, las decide la propia universidad. Digamos, si vos tenés un crecimiento que acompaña el crecimiento real de tus estudiantes, que acompaña el crecimiento edilicio que necesitas, si apostás realmente a lo que considerás relevante para el desarrollo de la universidad, hoy tenés una posibilidad de amortiguar esa crisis aún con los mayores costos. Digamos, por supuesto, tenés que tener un esquema de planificación y gestión muy ordenado. Tenés que tener muy claro qué insumos son indispensables, porque los insumos están dolarizados y esto nos cambió la relación de costos. Digamos, qué insumos son indispensables, qué equipamiento es indispensable para seguir avanzando y cómo podés prorratear en el tiempo los desarrollos. Si tenés esa estructura armada, tenés posibilidades de amortiguar la crisis. Si en cambio tuviste una administración que dispensó más recursos en recursos corrientes, que generó otras bases de gastos, la verdad que es más complejo. Pero si tuviste una política sana de administración, no tenés dificultades severas. Pero me imagino que frena algunos proyectos más grandes quizás, ¿no? No en el caso de la UNOVA, en algunas otras universidades puede ser. Te insisto en esto, si vos tenés un buen plan
de desarrollo organizado en función de tus recursos y en función de los recursos que se supone que vas creciendo sostenidamente, la verdad es que no tenés dificultades. Y esto es una realidad para la UNOVA, digo, está en pleno proceso de la puesta en valor de Argenlac. Estamos trabajando con todos los edificios en procesos de reacondicionamiento, todo lo que es el ala de los talleres ferroviarios al lado del comedor, va en función de su puesta en valor. Digo, nosotros en ese sentido, como siempre hemos sido muy cautelosos, prudentes y sobre todo muy precisos en la planificación que desarrollamos, tenemos posibilidades de amortiguar esa crisis. Lo que no quiere decir que no tengamos mayores costos, incidencias de nuevas tarifas, de los insumos dolarizados y demás, como cualquiera de los argentinos que vivimos en el país. Estamos en un año electoral, es también la universidad un lugar político en un punto, ¿no? Bueno, ¿cómo ve, no? El escenario, me imagino que de mucha incertidumbre, por un lado con estos vaivenes de la economía. Octubre parece lejos todavía, lejísimo, ¿no? Tenemos esa sensación todos, ¿no? Claro. De que octubre parece muy lejos. Claro. Sí, es día a día. Yo creo que es un año que hubiera sido complejo de todas formas, porque siempre los años electorales son complejos para un país donde todavía su democracia joven, su calidad institucional no está fortalecida, digamos. Claro. Entonces siempre hubiera sido complejo. Este año se suma la particularidad de la complejidad del escenario económico. Nosotros lo miramos con expectativa al año, nosotros creemos que la situación económica es una situación cíclica, con lo cual el ciclo va a revertirse y se va a ordenar, y después habrá que trabajar mucho en ordenar lo que continúa, ¿no? Claro. Un país que tiene que trabajar fundamentalmente en la construcción de su propia economía. Nosotros tenemos una economía anclada al consumo interno y a la exportación de productos primarios. Cuando el consumo interno se resiente por inflación, recesión, pérdida del salario real, y además no tenemos una condición favorable de exportación de nuestros productos primarios, ya sea o porque tenemos una sequía, o porque tenemos mucha agua, o porque no nos favorece el tipo de cambio, nuestra economía es muy débil. Claro, todavía no hemos podido salir del modelo de primarización, ¿no? Nosotros estamos clavados en ese modelo, y hasta tanto no podamos generar otro proceso, realmente se hace muy difícil tener expectativas económicas ciertas. Por eso nosotros insistimos tanto en esto de la importancia de la educación, de la formación del recurso humano, de la investigación, el agregado de valor que hace la sociedad del conocimiento a la economía es fundamental. Claro. Pero la verdad es que todavía nos falta generar esos procesos, nos falta generar un buen mecanismo de incentivos, por ejemplo, para que el sector privado incorpore la investigación y el desarrollo de productos a su cotidiano devenir. A mí me ha pasado muchas veces que hablas con pequeñas y medianas empresas y te dicen, bueno, pero ¿cómo yo puedo hacer con los costos impositivos que tengo? Claro. E indudablemente primero hay que resolver, ¿no? Exactamente, bueno, hoy son las tasas, pero hasta hace unos años las tasas no eran un problema, pero sí teníamos una presión tributaria muy fuerte. Yo creo que el verdadero problema que hoy tienen nuestras pequeñas y medianas empresas es la presión tributaria. Y la presión tributaria está directamente correlacionada con el gasto público. Entonces hay que ordenar un poco todo eso. Quizás a veces uno espera que sea de manera gradual, a veces la gradualidad, como ocurrió en los primeros años de este gobierno, se intenta y no se alcanza. Bueno, y si a eso le sumas una serie de cuestiones que tienen que ver con la sequía y la falta de financiamiento externo, realmente generan estas situaciones. Pero yo en lo personal soy optimista, digamos, creo que Argentina es un país muy fuerte en términos de sus posibilidades de recuperación, y creo que vamos a ir en ese camino. Esperemos que nos acompañe un poquito la economía, ¿no? Como para que ese camino realmente lo podamos empezar a transitar. Sobre todo en una universidad tan vinculada, ¿no? a lo productivo, ¿no? En el medio de la Pampa. No, la zona claramente, núcleo, ¿no? claramente, pero nosotros necesitamos además que efectivamente esta dimensión de la economía del conocimiento, la sociedad del conocimiento, se incorpore a la discusión de la economía. Claro. Lo necesitamos como universidad, pero lo necesitamos en el contexto. Nosotros tenemos que, por supuesto, producir, somos el corazón de la producción primaria en la provincia de Buenos Aires, eso no va a cambiar, pero sí lo podemos hacer con mayor tecnología y con mayor valor agregado. Y eso genera
directamente desarrollo local, genera más recursos humanos empleados, genera nuevas producciones, genera nuevo consumo, ese nuevo consumo genera más producciones diferentes, digo, y así se va generando una cadena que tiene que tener réplica en todos los lugares del país para que el país en su conjunto se desarrolle, pero cada universidad tiene que poder trabajar con su contexto en esta medida. Y además consumos complejos genera también, ¿no?, el universitario, ¿no? El universitario genera consumos complejos y eso, por supuesto, deviene en una mayor capacidad productiva, en una mayor necesidad de producciones complejas, y nosotros tenemos que ir en ese camino. Pero bueno, por eso digo, necesitamos estabilidad económica, necesitamos la incorporación de la economía del conocimiento al debate, y la necesidad de que desde el Estado, la educación y el sector privado delineemos un plan, yo siempre digo una política de Estado, un plan de mediano y largo plazo de desarrollo de ese triángulo de ciencia, innovación y educación que también les ha hecho a los países emergentes, a los países desarrollados. Claro. Y en este contexto, ¿es posible pensar en presupuestos para las universidades que sigan siendo virtuosos? Yo te insisto en esto. Yo creo que sí, que va a haber nuevamente un presupuesto muy razonable para las universidades nacionales, porque efectivamente se entiende que son un camino de desarrollo. En lo que yo te insisto es en la necesidad de una administración eficiente, eficaz, coherente con los objetivos institucionales y sobre todo que pueda dar respuesta a las demandas del medio. Si nosotros no discutimos o no ponemos como base central estas cuestiones a la hora de hablar de presupuesto en el sistema universitario argentino, es donde discutimos sobre bases poco sólidas. Porque pedirle a la sociedad argentina que siga haciendo el esfuerzo sin que la sociedad argentina pueda ver esa retribución del esfuerzo, una sociedad que está muy golpeada, que tiene una presión tributaria muy fuerte, es casi hasta en un punto medio egoísta, por plantearlo de alguna forma, ¿no? Y en lo personal, ¿qué aspiraciones tiene? Estamos de cara a las elecciones. ¿Qué le gustaría hacer? Yo ahora, directora de la CONIAU, a mí acaba del sistema de proponerme en algo que realmente es muy importante para lo personal y en lo institucional. Y como siempre digo, yo soy una persona que viene de la política, que ha estado en política siempre y siempre que pueda contribuir en línea con estas ideas que te manifestaba antes, uno acompaña, digamos, pero la verdad es que hoy acabo de ser designada directora de la CONIAU, soy vicerrectora de la universidad, así que estoy satisfecha, enteramente satisfecha. Pero bueno, siempre uno está para aportar desde el lugar que le toque y acompañar un proyecto político que tenga como mirada esto, ¿no? La democracia, la calidad institucional y el desarrollo económico regional y nacional. Pero hoy tengo un buen desafío por delante. Tabela, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Clínica Visión Láser. La tranquilidad de estar en las mejores manos con la más alta tecnología. Centro médico oftalmológico especializado con un equipo de profesionales de amplia trayectoria y la más avanzada tecnología para tratar enfermedades oculares y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Clínica Visión Láser. Carlos Pellegrini 172 Junín.